Vieron que les puse en YouTube la clase pasada, ¿verdad? Sí. Voy a Sí, tratar de irlo profesor. subiendo así en YouTube. Lo que voy a hacer es, cuando ya tengamos 2 o 3, vamos a poner una tabla que siempre esté visible en Google Documents y que tengan ustedes compartida para que vean ahí toda la tabla de cada uno de los días mejor organizada. Ahorita como solamente era una clase, pues no, por eso no la puse, pero lo voy a partir de la próxima clase, voy a hacer la tabla para que se pueda ver. ¿Sale? Bueno. Ok, profesor, gracias. Bueno, Gracias, gracias, gracias. lo que yo les pido es que si ustedes requieren alguna otra cosa, por ejemplo, que hablo de algún material o de alguna cosa y lo creen conveniente, pues me vayan diciendo las cosas, ¿no? No se trata de atascarlos de material o algo, sino de que vayan teniendo lo apropiado para ir preparando la clase. Entonces, si necesitan cualquier cosa o que no quedó muy claro, que diga yo hablé de algo y digan, es que eso no me quedó muy claro, necesitamos reforzarlo, me lo digan para que yo pueda tomar cartas en el asunto. ¿Les parece? Sí, profesor, gracias. Entonces, partimos de la comunicación, un mensajito en el Classroom, un correo electrónico, o me lo dicen aquí en la clase y todo está bien. Bueno, teniendo todo claro y si no hay más dudas o comentarios, voy a procurar hacer una pequeña, retomar un poco lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada pues fue una clase, pues no del 100% convencional, porque normalmente química explicamos fenómenos y cosas y lo que vimos fue historia. Pero si se fijan, la historia de la química de coordinación, pues es una historia interesante. Hay una serie de varios libros que están en la biblioteca. También se pueden conseguir en esa liga que les di, que se llama, en inglés el título es Classics in Coordination Chemistry. Y ver cómo la historia se llama, traduciéndolo, es Clásicos en Química y Coordinación. Es una serie de libritos. Yo hace muchos años, cuando todavía no había el internet, ni todo este material se me ha subido en la red, me compré alguno y me gustó mucho porque eran pequeños relatos, pequeñas historias de cómo fue el desarrollo de la química y coordinación. Y hay algunas cosas que vale la pena leer simplemente por gusto. La gran desventaja es que está en inglés. Ustedes ya saben, yo creo que la mayoría ya puede leer razonablemente bien en inglés. Aquellos que no lo puedan hacer, métanse a cursos. Por aquí en la facultad hay algunos cursos, en el CELE hay cursos, porque es algo que va a ser indispensable en su futuro. Y uno se da cuenta leyendo ese tipo de libros que hay cosas que son heroicas totalmente, ¿no? Pues por ejemplo, mientras que la física se desarrolló con grandes genios de la ciencia, como fue Newton, que sentaron las bases de las matemáticas y de la física, la química estuvo mucho más atrasada por muchos años, por muchas décadas o siglos, por una sencilla razón. La química no se ve. Entonces, mientras ya podíamos calcular la trayectoria parabólica cuando lanzamos un objeto con las leyes de Newton desde hace ya muchos, muchos, muchos años, en química en esos mismos años decían que si nosotros poníamos una araña y alrededor le poníamos polvo de unicornio, la araña no se salía del círculo, ¿no? Si hacíamos un círculo con polvo de unicornio. ¿Por qué? Pues porque había fuerzas mágicas misteriosas y todo se trataba de obtener cosas que pudiéramos enriquecernos, ¿no? Que era el típico transmutación de los elementos. Entonces, el no conocer a la química, el no entender la química, pues resultaba en no saber cómo estaban organizadas las materias, cómo eran las reacciones químicas, porque no se ven, pues resultó en un atraso muy grande, que es natural. Entonces la física podía predecir, podía moverse, podían predecir los planetas, ¿no? Cómo se mueven, cuándo van a salir y explicarlo con números. En cambio en la química no pasaba eso. Y es un reflejo de que la química y coordinación y uno entiende por qué Werner y por qué Jorgensen, pues fueron personas grandes y brillantes. Claro, Werner tuvo la razón, Jorgensen no. Y por el gran trabajo y la poca evidencia experimental que tenían, o la evidencia experimental que tenían, pues la tenían que hacer de manera muy laboriosa, ¿no? Lo que no era el caso de la física. En muchos casos la física
pues podía ser laboriosa, pero no tanto como la química. Para obtener un poco de información tenían que ser cientos de compuestos, ¿no? Entonces, Werner, tratar de preparar cientos o miles de isómeros para poder, de todas las maneras posibles, para poder decir, solo se pueden preparar 2 de este, y eso quiere decir que es un octaedro, pues es heroico, ¿no? Entonces, el premio Nobel que se le dio, pues no es simple y llanamente regalado porque tuvo una brillante idea y punto, sino es reconocer su brillantez, y no solo su brillantez, sino un trabajo de muchas décadas arduo. Pero bueno, todo eso es histórico. Ahora lo que vamos a ver, según el temario, es el concepto donador-aceptor. Creo que todo el mundo lo sabe porque ya también en inorgánica vimos algo de química y coordinación, un tema de los de inorgánicas, química y coordinación. Lo que pasa es que muchos lo ven con mayor o menor profundidad. ¿Quién me puede decir que prácticamente su maestro no le enseñó nada de compuestos de coordinación en la química inorgánica? ¿Todos vieron algo? No, yo no, profe. Nada. Siempre hay alguien que no ve, porque pues, el temario de inorgánica es muy extenso y luego los semestres, como han sido muy irregulares entre paros, pandemias y cosas, pues ha sido complejo. Entonces, pues vamos a dar un repaso. Los que ya hayan visto algo y se aburran, ténganme paciencia. Los que no, pues bueno, vamos a aprovechar. Y sobre todo para tratar de dejar las cosas claras y los conceptos claros. Entonces, vamos a empezar. Les comparto pantalla. ¿Ya la ven en tamaño grande? Sí, ya. Sale, pues entonces, el concepto donador-aceptor. La química de coordinación, los compuestos de coordinación, se basan en este concepto, donador-aceptor. ¿De qué se trata? La clave está en esto. En el concepto de ácido-base de Lewis, también se le dice Lewis. ¿Quién me puede decir cuál es la manera correcta de decirlo? ¿Lewis o Lewis? Carl Newton. ¿Quién cree que sea la manera correcta? He escuchado que lo correcto es Luis. Hay una forma de decirlo y yo les voy a procurar que ustedes háganlo. Normalmente lo más correcto es pronunciarlo como es el idioma original. Y el idioma original se pronuncia Luis. Si no conocemos el idioma original, en México, bueno, en los países de Latinoamérica en general, bueno, en Hispanoamérica, todos los países de habla hispana, cometemos ese error, que lo que normalmente aprendemos más fuera de nuestro idioma, que es el español, es el inglés. Y cuando no conocemos un nombre o alguna palabra en nuestro propio idioma, lo que hacemos es pronunciarla como si fuera en inglés o como lo que creemos que es en inglés. Y si no conocemos perfectamente la pronunciación, lo correcto es pronunciarlo en nuestro propio idioma. Entonces, pronunciar Lewis también es correcto, si no tengo la certeza que se pronuncia Luis. Entonces, y así hay muchos errores, ¿no? Por ejemplo, los españoles no suelen cometer tanto ese error. Entonces, cuando hablan de las plumas Papermate, dicen Papermate, o dicen las llantas Firestone, y están en lo correcto, porque pues normalmente no saben, no, bueno, ahora ya las nuevas generaciones no, las viejas generaciones no sabían cómo pronunciar el inglés, pero allá se estudiaba más francés, entonces lo pronunciaban de esa manera. Y en México a veces abusamos de que aprendemos inglés y luego pronunciamos mal, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo discutiendo, vimos una película vieja de esas de los años 40, 50, y el actor era un tal Tyrone Power, que era un actor de estos de los 50 muy famoso. Y yo, pues sí, yo siempre pronunciaba Tyrone Power cuando discutía con mi amigo. Y después, viendo la película, una entrevista en inglés de la película, se dice Tyrone, no Tyrone. Entonces, a veces pronunciamos muy mal, porque queremos pronunciar todo en inglés y a veces no le damos. Entonces, cuando hablemos de nombres que no son en nuestro idioma natal, entonces lo pronunciaremos. Si no lo tenemos la certeza, le deciremos Lewis, pero como ya sabemos que Lewis se pronuncia Luis, le vamos a decir Luis. Pues bueno, todo este choro es para decir que las definiciones ácido-base de Luis son las que definen la química de coordinación. Y es muy fácil. Una especie que dona un par de electrones, no uno, un par, tiene que ser un par, va a ser la base que dona a un ácido
que va a ser la especie que acepta pares de electrones. Entonces, un compuesto de coordinación no es más que un aducto, que el aducto es la unión de una base de Lewis más un ácido de Lewis. Es decir, donador de pares electrónicos más aceptor de pares electrónicos. Todo el curso se va a basar en esta premisa. ¿Sale? ¿Cuáles son las especies que tienen pares electrónicos libres? Pues los que tienen muchos electrones. Si nosotros vemos una tabla periódica, la tabla periódica, vemos que los grupos 14, 15, 16 y 17 tienen elementos, pues, el del carbono, el del nitrógeno, el del oxígeno y los halógenos, ¿sí? Y todos esos suelen tener, pues, de 4 para arriba electrones. Cuando forman enlaces covalentes, por ejemplo, el nitrógeno, con sus respectivos hidrógenos, pues queda un par electrónico libre, que es el que estoy señalando aquí. Cuando yo hago el análogo del agua isoestructural, que es el ácido sulfídrico, pues veo que el ácido sulfídrico tiene 2 pares electrónicos aquí. Entonces, estas especies son ricas en electrones. Entonces, los donadores de pares de electrones suelen ser la especie que tienen pares de electrones libres. Y esos, pues, en su capa de valencia tienen que tener electrones. Entonces, las cosas que tienen como grupo 15 y grupo 16, pues ya lo sabemos que van a funcionar como bases de Lewis. En la inorgánica vimos mucho, y en la estructura de la materia, en ambas asignaturas, se vio mucho la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Entonces, una tarea va a ser que ustedes, una tarea recomendada, no obligatoria, es que ustedes repasen lo que es la teoría de pares electrónicos de la capa de valencia para que puedan identificar muy bien los pares electrónicos libres, ¿sí? Y la estructura, que pueden recordar un poco eso, cómo pueden influir estos pares electrónicos en la estructura, porque nos va a ser muy útil. Entonces, nosotros sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia. Un electrón lo comparte con un hidrógeno para formar un enlace covalente. Aquí está. Otro electrón con otro enlace covalente y otro electrón con otro enlace covalente. Entonces, tenemos que son 3 electrones ocupados en enlaces covalentes y me sobran 2 electrones, puesto que el nitrógeno está en el grupo 15 y por lo tanto tiene 5 electrones acá en la capa de valencia, y esto quiere decir que tiene un par electrónico libre. Cuando nosotros vemos el ácido sulfídrico comparte solamente 2 electrones covalentemente. Esos 2 electrones, uno está aquí y otro está aquí, y tiene 2 pares electrónicos libres. Entonces va a comportar como una base de Lewis, y por lo tanto esto va a ser un ligante. En química de coordinación, a las bases de Lewis se les llama ligantes, por una simple razón: se ligan o se pegan a los compuestos. Entonces, de acuerdo a la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, pues vamos a tener diferentes estructuras, diferentes posibilidades de pares electrónicos. Este es un resumen que me habla de esta teoría y me dice, podemos tener geometrías alrededor de un elemento central, que puede ser lineal, trigonal, plana, tetraédrica, pirámide trigonal y octaédrica. La trigonal plana es porque si no es plana no tiene 120 grados, y podemos tener cosas trigonales que no necesariamente sean planas. Eso lo vamos a ver muy claramente durante el curso. Pero ya puedo empezar a tener que los sustituyentes X pueden ser también pares electrónicos libres, y esto es lo que nos va a importar en química y coordinación. Puedo tener un par electrónico libre, todas las posibles estructuras, 2 pares electrónicos libres, 3 pares electrónicos libres y hasta 4 pares electrónicos libres. Es decir, una misma especie puede donar hasta 4 pares electrónicos, y eso es interesante, eso es importante. Díganme una especie que pueda tener 4 pares electrónicos libres de su química básica. Lo más sencillo de todo. Lo más sencillo suele ser lo más fácil y lo más común. ¿Cuál creen que puede hacer? Díganme una especie que pueda tener 4 pares electrónicos libres. ¿Alguien? Ya vimos que el amoníaco tiene 1, que el ácido sulfídrico tiene 2. Una especie sencillita, sencillita, que conocen, que se la comen todos los días. ¿Qué le echan a la comida para que esté menos sosa? Para que tenga un poquillo más de sabor, o que tenga Sal. Sal. Muy bien, sal. NaCl.
Si yo veo el Na, este no tiene pares electrónicos libres en su capa de valencia. Tiene una configuración S0. En cambio, el cloruro es negativo. ¿Cuántos electrones tiene su capa de valencia? ¿Cuántos electrones tiene el cloruro? ¿Tiene cuántos? Perdón, ahí, José Martín. 4. 4. ¿En qué grupo está? 7. 17. Entonces tiene 7. Y si tiene, ¿y qué significa que tenga esta carga negativa? Que tiene un electrón adicional. Por lo tanto, el cloruro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. O lo que es lo mismo, 4 pares electrónicos libres. Es decir, un cloruro, en teoría, podía compartir 4 pares electrónicos. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo poner diferentes especies y ver los pares electrónicos libres. Entonces, un primer ejercicio de análisis es las especies comunes y corrientes que yo conozco de la química general 1, ver cuáles tienen pares electrónicos libres. Es un buen repaso. Por ejemplo, el cloruro pues tiene 4, ¿no? El amoníaco ya vemos que tiene 1, el ácido sulfídrico y el agua tienen 2. Vamos a ver cuáles pueden tener 3, etc. ¿Sí? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Queda claro lo de los pares electrónicos libres? Entonces, ¿qué hay que repasar para ver esto? Teoría del octeto de Lewis, ¿sí? Y con eso, pues ya sabemos cuántos pares electrónicos libres, teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, la teoría de Gillespie-Neilholm, que nos ayuda a entender este tipo de cosas, ¿sale? Bueno, ¿continuamos o hay dudas? Vamos bien. Continuamos. Entonces, pues recapitulando, se define como una base de Lewis aquella especie que cede al menos un par electrónico. O sea, un par de electrones. Cuando se une una especie que acepta un par de electrones, se llama lo que en química recibe el nombre de aducto. Entonces, nosotros los aductos los solemos ver de manera... Tradicionalmente los aductos eran cosas como, si yo pongo el boro ¿en qué grupo está? ¿Se acuerdan en qué grupo está? En el grupo del boro, ¿qué grupo es? Tabla periódica a la mano. 13. 13. Entonces, cuando yo pongo el trifluoruro de boro, ¿cuántos electrones tiene en la capa de valencia el boro? Boro. Ay, perdón, estoy haciendo aquí una tontería. Va de nuevo. Boro tiene 3 electrones en su capa de valencia porque está en el grupo 13. 1, 2, 3. Al flúor le falta 1 porque está en el grupo 17. ¿Sale? Entonces forma un enlace covalente, forma otro enlace covalente y forma otro enlace covalente. ¿Sale? Para el trifluoruro de boro. Al formar estos 3 enlaces covalentes, ¿cuántos electrones tiene su capa de valencia el boro? Dos, 4, 6. ¿Y cuántos le caben? ¿Cuántos le pueden caber al boro? 8. 8, porque tiene orbitales S y orbitales P, los cuales entre todos esos orbitales pueden aceptar 8 electrones. De tal manera que si yo veo al BF3 y yo le agrego amoníaco, porque yo ya vi hace un momento que el amoníaco tiene un par de electrones libres, este par de electrones puede entrar aquí donde está el boro, y esto me da como consecuencia que yo tenga H3N y luego un enlace forma de flechita este enlace en forma de flechita tradicionalmente era lo que se consideraba el enlace, se denomina en muchos libros enlace de coordinación.
el par de electrones está siendo donado hacia el boro. Y es un par de electrones. Y a esta especie, que son la unión de estos dos, se le llama aducto. ¿Sí? ¿Vamos bien? También lo podemos escribir de esta manera. Un átomo donador se le pone D por ser donador, no por ser disolvente, le dona a un A, que es el ácido de Lewis. Y este se escribe de esta manera, la flechita que va hacia el ácido de Lewis. El que dona es la D, el que acepta es la A. ¿Sí? Generalmente se escribe así. Un ejemplo ya con metales, porque la química de coordinación se basa mayoritariamente en metales centrales. Si ustedes agarran amoníaco en disolución acuosa y se lo ponen a plata 1, se va a formar dos amoníacos se le pegan a la plata. Es decir, el amoníaco hay un par de electrones aquí, en el amoníaco hay un par de electrones aquí, hay dos orbitales vacíos en mercurio en la plata, perdón, estoy pensando un poquito más allá, el otro ejemplo, y se va a formar esta cosa. De dos amoníacos con una plata. Estos dos amoníacos con una plata me forman un aducto o un compuesto de coordinación, porque este enlace de aquí es un enlace de coordinación. Por cierto, anécdota, a veces les voy a platicar anécdotas, si les parecen horribles, me lo dicen y ya no se los cuento. Pero bueno, ahí les va. Mi vecina, Alejandra, pues es una chica que vivía a la casa de al lado de la mía, cuando yo todavía era soltero y ella todavía era soltera, y ella estudió odontología, y un día me toca al timbre y me dice, oye, tú estás en química, necesito hacer un compuesto químico porque yo estoy en odontología, y esto es la neta del planeta. Y me dice, quiero hacer este compuesto que ya lo vi en una cosa japonesa que compramos, y es carísimo y difícil de conseguir. Y me dijo esto. Me dijo, es el fluoruro de esta cosa rara. Dice, tiene plata. ¿Pero qué es eso de los amoníacos ahí? Le dije, es un compuesto de coordinación muy sencillo. Y la manera de prepararlo es muy simple. Simplemente tú compras fluoruro de plata y lo disuelves en hidróxido de amonio, evaporas y te va a quedar un polvito, que es esto. Y esto va a ser muy soluble en agua, o haces un cambio de solvente y te precipita este tipo de cosas. Es trivial prepararlo. Si conseguimos los reactivos, te lo preparo en 5 minutos, porque nada más es mezclar y se forma esto. Los dos amoníacos se pegan inmediatamente a la plata y el contraión es flúor. ¿Por qué? Porque la carga del amoníaco es neutra, tiene carga 0, la carga de la plata es 1 más, entonces si yo sumo estas dos cargas, esta y esta, me va a dar toda la carga de lo que vamos a definir aquí como esfera de coordinación. Todo lo que esté entre paréntesis cuadrados, le vamos a llamar el compuesto de coordinación, y es lo que va a estar pegado a través del enlace de coordinación. La carga total es 1 más 0, me da 1 más, que la voy a contrarrestar con la carga del fluoruro. Es decir, todo esto me da, lo que está entre paréntesis cuadrados me da 1 más, y lo que está afuera está en forma iónica, que es lo que hablábamos la vez pasada, y esto tiene carga, escribir con mouse no siempre es lo más cómodo del mundo. Segundo. Menos 1. Entonces la carga más 1 y la carga menos 1 se contrarrestan. Esta parte es la parte iónica y esta parte es la parte de coordinación. A lo cual Alejandra me dijo, ya la hicimos, vamos a hacer una lana porque vamos a vender esto a los dentistas. Y yo le dije, alto, estaría muy bien hacer una buena lana, yo te prepararía con todo gusto esto y lo venderíamos entre todos tus conocidos y en el mercado mundial de odontólogos. Y decía, es que la plata ayuda a ser bactericida y el flúor
se fija en el diente y hace que sea más resistente. Le digo, yo lo sé, pero tenemos un problema. La cosa esta japonesa que venden está patentado y si nosotros hacemos y vendemos, incurrimos en una ilegalidad, nos pueden meter al bote, al tambo. Y le digo, y no solo eso, si no está patentado aquí en México, si nosotros queremos patentarlo, tenemos que pasar un montón de pruebas de registro sanitario que no son triviales, hay que hacer pruebas clínicas, preclínicas, de todo, preclínicas primero y clínicas después y de actividad para poder registrar un producto de estos. Y eso lleva tiempo y dinero. No es tan trivial preparar una cosa de estas. A lo cual nuestros sueños monetarios se fueron a la basura por el momento, porque éramos pobres en ese momento y no era nuestro objetivo, pero pues es una explicación muy clara, algo muy común y corriente, que son los primeros ejemplos de compuestos de coordinación que podemos dar. Bueno, cambiando de tema ya de esta anécdota odontológica, ¿quién es el aceptor? Más bien aquí, ¿quién es el donador? Sería, los donadores, déjenme cambiarle, porque creo que es mejor la pregunta si aquí le digo, ¿quién es el donador? Bueno, no, mejor vamos a dejarlo así, vamos a ver quién es el aceptor. ¿Quién va a poder aceptar pares electrónicos? Entonces, fijan, tengo todos estos que están en gris, clarito, normalmente no suelen aceptar pares electrónicos los que están en gris clarito. El boro, no. Carbono, no. Silicio, germanio, no. El estaño ya acepta pares electrónicos. El estaño, pero el germanio no. El antimonio, no. Pero el bismuto ya acepta pares electrónicos. Entonces, todos los que están en negro, que son todos los metales de transición, todos los del grupo 1 y 2, a excepción del hidrógeno, y todos los lantánidos y actinidos, y todos los representativos en esta diagonal, que le estoy tratando de dibujar aquí, son aceptores de pares electrónicos. ¿Por qué? Porque normalmente los del grupo 1 y grupo 2 pierden sus electrones, se oxidan fácilmente y tienen el grupo S vacío. Entonces pueden aceptar ahí un par de electrones en ese grupo S. Los D tienen orbitales en D, orbitales en S y orbitales en P. Tienen 18 electrones. Entonces, aunque tengan electrones, tienen mucho espacio para que les quepan electrones. Es decir, estos de aquí tienen en la capa de valencia 18 electrones. Aunque yo tenga un zinc 2 más, en estado de oxidación, 2 más. Esto quiere decir que tiene una configuración electrónica de 10. Es decir, tengo todos los orbitales D ocupados, pero luego tengo orbitales S y orbitales P. Y aquí me caben 4 pares de electrones. Así voy a abreviar electrones con una E con un signo negativo. La P es de pares. Par. Vamos a poner par para que no sea claro. ¿Sí? Entonces, hasta los que tienen más electrones aceptan pares de electrones. Si nos vamos a estos, tenemos orbitales S y orbitales P. Claro, cuando nosotros nos vamos aquí, pues todavía el bismuto tiene electrones, pero todavía tiene algo vacío, que son estos de acá. Contra más electrones contra más a la derecha estén en la tabla periódica, pues más electrones van a tener. Contra más a la izquierda, más fácilmente pueden actuar como aceptores. Y luego los lantánidos actinidos tienen orbitales S, orbitales P, orbitales D y sobre todo estos, orbitales F. ¿Cuántos electrones tienen en su capa de valencia los lantánidos actinidos? ¿Quién me puede decir? Estos tienen 2, estos tienen 8. Estos tienen 18. ¿Y estos cuántos tienen? Los lantánidos y actínidos, ¿cuántos tienen? Despierten. Sumen. 2 del S, más 3 del P, más 6 del P, van 8, más 10 de los D, 18. ¿Y los F cuántos son? 7 orbitales, y a cada orbital le caben 2 electrones, 14 electrones, más 18 me da 32 electrones. Entonces estos pueden aceptar muchos pares electrónicos libres. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? Sí. Vale. Entonces, no solamente estamos hablando del elemento, también estamos hablando del estado de oxidación. En esta tabla podemos ver esto de aquí. Déjenme borrar
las muestras. Estos son, vamos a estudiar mayoritariamente los lantánidos. Digo, no vamos a estudiar los lantánidos y actínidos mucho. Algún ejemplo veremos en el curso, pero no va a ser nuestro objetivo. Lo que vamos a tener el objetivo, perdón, es el hambre, es los metales de transición. A este primer grupo, de este primer periodo, se le llama primera serie de transición. Al segundo, segunda serie de transición. ¿Sí? De tal manera que cuando yo pongo aquí, si yo pongo el ejemplo de la primera serie de transición, que es del escandio al zinc, yo voy a ver que los metales que tiene estos números en negrito, suelen ser los estados de oxidación más comunes y corrientes que podemos encontrar, los que normalmente vienen puestos en las tablas periódicas de papelería. El problema es que nosotros no vamos, en química de coordinación, no vamos a utilizar no nos vamos a restringir a una tabla periódica de papelería. Por ejemplo, el hierro, podemos tener compuestos de coordinación de hierro con estado de oxidación 0, con estado de oxidación 1. El 2 y el 3 son los más comunes, pero podemos tener 4, 5 y hasta 6. Esto quiere decir que tenemos 7 posibles estados de oxidación en el hierro. Contra más electrones tenga el hierro, es decir, contra más bajo sea el estado de oxidación, pues menos pares electrónicos va a aceptar, contra más alto sea, más pares electrónicos va a aceptar. Pero es importante que antes el hierro, hasta esta clase, pues lo habíamos conceptualizado como solamente el hierro elemental. No podíamos tener compuestos con más elementos que tuvieran el estado de oxidación 0. Pues el compuesto de coordinación, sí, y no es tan raro. Entonces, tenemos estos numeritos en grises como posibilidades de posibles estados de oxidación. Si no estamos viendo la primera serie de transición con todos estos posibles estados de oxidación, lo que tenemos es un mundo de posibilidades de compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto de coordinación y cómo lo vamos a categorizar y organizar? Va a ser un átomo central, generalmente un ion, generalmente, no necesariamente es un ion, acabo de mencionar que el hierro puede ser 0, entonces no se trataría de un ion en ese caso, pero generalmente un ion, que es un metal de transición, son los casos más comunes, que tiene orbitales vacíos, y se va a unir con una especie que dona pares de electrones, la cual le vamos a llamar ligante, porque se va a ligar al metal central, se va a unir, por eso se llaman ligantes. Y en inglés se llaman así, ligand. La unión, y lo digo en inglés porque la mayor parte de los libros de estos temas están en inglés, no por otra cosa. La unión se va a llamar enlace de coordinación. Entonces, el amoníaco, que tiene un par electrónico aquí, va a donar al cobalto un par de electrones y va a formar un enlace de coordinación. Ya normalmente no usamos las flechitas, porque las flechitas ya sabemos que el par electrónico de dónde viene hacia dónde va. Eso es obvio. Del que puede donar pares electrónicos, el que puede aceptar. Que puede donar pares electrónicos son los representativos con más del grupo 14, 15, 16 y 17, generalmente, y los que van a aceptar pares electrónicos, pues ahorita nos vamos a quedar por lo pronto con los metales de transición. Entonces, le ponemos otro tipo de nomenclatura a los enlaces, no para decir dónde está saliendo para electrones, sino para saber la geometría posible en el espacio, que va a ser muy importante en este tipo de compuestos. Ponemos una cuña para decir que está hacia afuera del plano de la pantalla, puntitos o viboritas para lo que sería atrás del plano de la pantalla y líneas rectas para lo que sería en el plano de la pantalla, ¿sale? De tal manera que yo voy a tener todos los enlaces de coordinación y todo lo que esté pegado a través de enlaces de coordinación lo voy a poner a través de un paréntesis cuadrado y luego voy a indicar la carga de lo que está ahí. Si yo parto de una sal de cobalto 3, como es el caso, y le pongo 6 amoníacos, cada amoníaco me va a donar un par de electrones, pues lo que voy a obtener es, pues este compuesto, ¿no? Que normalmente si yo no lo escribo desarrollado, pues es cobalto, NH3,
3 más, ¿sale? Y esto 6 veces, se me olvidó el 6. Hay 6 amoníacos, ¿sí? En este sentido, pues es algo parecido. El cobre tiene unidas aguas. En este caso, 5 aguas. Y tiene 2 más. Y aquí nos engañaron en química inorgánica y en química general. Cuando nos dábamos esta sal, normalmente decían el sulfato de cobre pentahidratado y nos ponían Cu, SO4, punto 5H2O. Y nos decían es que está pentahidratado y al estar pentahidratado, pues así lo describimos. Y resulta que pues que nos mintieron vilmente. Una cosa es un hidrato y otra cosa es un compuesto de coordinación. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Pues viendo las propiedades, ¿sí? Cuando yo le pongo el cobalto, digo el cobre, perdón. Cobre, H2O, 5, y abajo, afuera, el sulfato, yo lo que trato de hacer es, vamos a hacer un experimento termogravimétrico. Y luego vamos a comparar el experimento como si fuera cobre, SO4, punto 5H2O. Voy a cambiar de color aquí para ver. Lo voy a poner de color morado. Y vamos a hacer un experimento. ¿Qué experimento vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica con un equipo que se llama una termogravimetría. ¿Qué ponemos aquí? El % en peso. Y aquí ponemos temperatura. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es una balanza. Perdón. Una balanza, un segundo. Una balanza con su platito. Y aquí pongo una muestra. Entonces yo voy a graficar % en peso, es decir, si pongo 1 gramo, pues ese gramo va a ser el 100%. ¿Sí? Por ponerlo en %, no ponerlo en gramos. También lo podemos poner en escala de gramos, pero en % es más ilustrativo. Y en esto, pues lo meto en un horno y lo empiezo a calentar. Entonces, todo lo que yo tenga aquí se va a empezar a calentar y se va a evaporar. El agua que está aquí, si está unida de forma de cristalización, esa agua lo que va a suceder es que está unida por puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la energía de un puente de hidrógeno? ¿Alguien se lo sabe? La energía que nos da un puente de hidrógeno más o menos. Nadie. Es más o menos. Es mayor, ¿no? A 100 kilojoules por cada mol. No, un puente de hidrógeno promedio tiene 20 kilojoules por mol. Ahora, un agua puede formar 4 puentes de hidrógeno, se ven 80 kilojoules por mol del agua, pero bueno, un puente de hidrógeno. Lo que quiere decir es que este puente de hidrógeno está unido con 20 kilojoules por mol. ¿Qué querría decir eso? Vamos a considerar que estamos en Acapulco, ¿no? Querría decir que yo voy a calentar el compuesto, va a llegar un momento que tenga el punto de ebullición del agua y se va a salir el agua. Esto va a ser 100 grados centígrados. Porque estas aguas del moradito, las que son de hidratación, están unidas por puentes de hidrógeno. Entonces estoy rompiendo los puentes de hidrógeno. Si yo me voy al azul, que es el compuesto de coordinación, pues va a ser lo mismo exactamente. Voy a calentar, pero el compuesto de coordinación tiene un enlace más fuerte que el puente de hidrógeno. Entonces, sale después. Esta temperatura es aproximadamente 140 grados centígrados. 140 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Esa pérdida de peso, si se fijan, lo voy a poner aquí en rojito. Yo perdí peso. Este peso de aquí, que estoy perdiendo, se refiere a la cantidad de aguas. En ambos casos serán 5 aguas. Cuando yo le arranco las 5 aguas, pues va a estar más ligero el compuesto, porque le quita aguas y va a estar peso. La diferencia está en
que la temperatura de uno y con respecto a la del otro va a ser diferente. Las aguas de coordinación salen mucho más alta temperatura. Cuando yo pongo el sulfato de cobre pentahidratado en una termobalanza y mido a qué temperaturas puedo arrancarle las aguas, me sale que son como 140 grados centígrados. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de fuerzas intermoleculares, porque no son puentes de hidrógeno, no están unidos con puentes de hidrógeno, están unidos por enlaces de coordinación que son más fuertes. Y no solo eso, el color del sulfato de cobre anhidro sin aguas es casi blanco, y este compuesto tiene un color azul brillante, unos cristalitos que ustedes conocen. ¿Vamos bien? Entonces, eso es una evidencia muy clara y directa de que las aguas están unidas por un enlace diferente a un enlace que no tiene nada que ver con puente de hidrógeno ni nada de esto, ni tampoco va a ser iónico, porque cuando yo sustituyo esto por una cosa iónica, cloro, tampoco se sale fácilmente. Ahora lo veremos a ver. ¿La reacción cómo sería? Pues la reacción es muy simple. El cobalto 3 más 6 amoníacos me da mi compuesto de coordinación. El sulfato de cobre más 6 aguas, pues me da la parte de coordinación, que está unido por enlace de coordinación, y lo iónico, que es un sulfato, que simplemente contrarresta. Lo que nos decía Werner es que los enlaces de coordinación eran direccionales y los enlaces los enlaces no direccionales eran iónicos. Los enlaces iónicos se solían disociar en agua, como el sulfato de cobre normal, que podemos medir la conductividad eléctrica, y los enlaces de coordinación no se disocian en agua. La taquigrafía es muy clara. Los paréntesis cuadrados nos indican qué es lo que está unido por coordinación, y eso le vamos a llamar esfera de coordinación. Y el contraión va a ser lo que esté afuera. En este caso no estoy poniendo nada. Yo puedo escoger un contraión, le puedo poner iones cloruro, por ejemplo, si parto del cloruro de cobalto, y van a ser 3. Entonces, pues aquí tendría que ponerlo como cloruro de cobalto. Si no, pues la única manera que estoy haciéndolo es ponerlo de forma iónica. Cloruro de cobalto más amoníacos me va a dar esta cosa. En realidad serían 3 cloruros, o lo que sería lo mismo, pues, cobalto. Déjenme más bien borrar todo para no reescribir tantas cosas. No quiere decir que sea una molécula de Cl3, quiere decir que hay 3 cloruros, ¿sale? La abundancia nos ha dado mucho de los compuestos de coordinación más comunes y corrientes. En la naturaleza, compuestos de hierro, manganeso, cromo, vanadio, titanio son muy comunes. También estos, pero como estos son representativos y nada más aceptan pocos para electrones, son menos. Luego, compuestos de coordinación de otros metales en la naturaleza se encuentran poco porque son poco abundantes, simple y llanamente. Recapitulando unos conceptos de lo que hemos dicho hasta ahorita, es un compuesto de coordinación consiste en un átomo central, usualmente un ion metálico enlazado a un grupo de ligantes a través de enlaces de coordinación. Y un enlace covalente coordinado se caracteriza porque un ligante con un átomo dona un par de electrones, par libre a un orbital vacío del átomo central, un ácido de Lewis, aceptor de pares electrónicos. Es el concepto donador-aceptor. Los iones metálicos pueden existir y formar complejos con diferentes estados de oxidación. Esta palabra complejos a veces ya se utiliza cada vez menos, la palabra complejos, pero viene históricamente desde el siglo XVII, XVIII, cuando este tipo de compuestos no se entendían, sobre todo el siglo XVIII, y se les llamaba compuestos complejos porque los veíamos como complicados, no porque realmente lo sean. Ahora tenemos claro que no son tan complicados, que son claramente entendibles, y es que no se entendía antes lo de la valencia primaria y secundaria. Y entonces ahora ya sabemos que la valencia primaria se refiere a las interacciones iónicas y la valencia secundaria se refiere a los enlaces de coordinación, que está íntimamente relacionado con los orbitales vacíos del átomo central y los pares electrónicos que pueden donar los ligantes. Normalmente el bloque D pues, son los más comunes y corrientes, los estados de oxidación más comunes y corrientes en este bloque D son 2 y 3, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿sale? Vamos a ver unas consideraciones adicionales. Antes de ver las consideraciones adicionales, ¿dudas hasta aquí?
¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo que es un límite de coordinación? ¿De un compuesto de coordinación? Sí, profe. Sí, Sale. Sí, profe, sí, todo todo bien. claro. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de iones metálicos libres, es decir, por ejemplo, si yo quiero hablar de cobre, hablo del cobre 2+. Esto no existe, siempre está rodeado de ligantes, porque tener un ion desnudo es altamente improbable. Entonces, el ion es muy pudoroso y se rodea de ligantes, ¿sale? Entonces, los átomos desnudos no existen como tal. Entonces, cuando yo hago una reacción en compuesto de coordinación y disuelvo una sal de un metal, la sal está rodeada de sus contraiones y cuando la pongo en agua se rodea del disolvente. Ese disolvente normalmente tiene pares electrónicos libres, como el agua, como el dimetilsulfóxido, como los alcoholes tienen pares electrónicos libres. Entonces se forma un compuesto de coordinación con el disolvente, ¿sí? Y ese es el que reacciona con otros ligantes que nosotros podemos agregar. Normalmente no es así. Muchas veces lo escribimos como una reacción de, por ejemplo, cobre 2 más 3 ligantes para darme cobre, ligante 3, con la carga que sea. Lo escribimos así y lo escribimos desnudo, pues para ahorrar tiempo, pero hay que tener siempre, para ahorrar espacio y ser más claros. Pero esto no puede existir, normalmente viene asociado con el disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, los iones libres no existen fácilmente. Ahora vamos a ver, de aquí a lo que resta de la clase, todas las posibilidades para formar compuestos de coordinación, que son muchísimas. Ya vimos todos los iones metálicos que pueden interaccionar para formar compuestos de coordinación. Ahora vamos a ver los ligantes, sus estructuras y tipos. Hay unos ligantes muy simples. Ya vimos el amoníaco, ¿no? El amoníaco aquí, pues tiene este par electrónico libre que cuando se une un metal, pues ya forma un enlace de coordinación. Podemos tener el agua. ¿Por qué se le dice que el agua es el disolvente universal? A ver, jóvenes, ¿han oído hablar eso? Que el agua es el disolvente universal. ¿Por qué? ¿Alguien, aunque sea en el chat? ¿Por qué es un disolvente polar? ¿Y eso qué tiene que ver? Podría ser por su alta constante dieléctrica. ¿Y por qué es universal al tener una constante dieléctrica alta? Porque puede separar los iones, ¿no? Bueno, puede separar moléculas en sus iones con facilidad. Pues sí, pero eso no lo hace universal. ¿O sí? Se le llama universal, jóvenes, por una sencilla razón. Hay por ahí, yo me he encontrado muchos errores de concepción que le llaman universal porque es el que disuelve más cosas y cosas por el estilo, y no es cierto. No es ni por constante eléctrica ni nada, sino porque es el más común en nuestro planeta, es el más común para nosotros, es el más amigable para nosotros. Entonces, si nosotros viviéramos en Titán o en Saturno, en Júpiter, a lo mejor el disolvente universal en Urano sería el metano o el amoníaco, ¿no? Porque ahí las condiciones son diferentes y es lo que es más abundante. Nosotros tenemos el agua y el agua es el disolvente universal porque es el más común. Tiene particularidades muy interesantes, como que tiene 2 pares electrónicos libres y eso le da la posibilidad de interaccionar muy bien con los iones metálicos a través de la formación de compuestos de coordinación. Entonces, cuando yo le pongo un metal, este par electrónico interacciona con el metal, ¿sí? Pero este otro par electrónico no puede interaccionar con ese metal. ¿Por qué? Porque está apuntando para otro lado y este metal está para arriba y este está más hacia abajo y a un lado. Entonces, geométricamente es muy importante la disposición de los pares electrónicos
para dar posibilidades de interacción. Entonces, el agua no puede donar sus dos pares electrónicos a un mismo metal, solamente se lo dona a uno. En cambio, tiene otro par electrónico libre para que pueda formar dos interacciones con dos metales diferentes. Entonces, el agua se puede comportar o como con un solo metal o con dos metales, y cuando se pone con dos metales, pues como está puenteando, es decir, forma un puente entre dos metales, y eso le da una variedad estructural muy interesante. ¿Sí? Las aminas, fíjense, el amoníaco. El amoníaco tiene un par electrónico libre, que es el que estoy dibujando aquí, y tiene 3 sustituyentes, 1, 2, 3. Si los 3 sustituyentes son hidrógenos, se llama amoníaco. Si son 2 metilos, se llama dimetilamina. Si son un metilo, se llama metilamina. Si son 3 metilos, se llama trimetilamina. ¿Sí? Si es un propilo, se llama propilamina. ¿Sí? Si son un etilo y 2 aminas, se llaman diamina. Etilén por este grupo etileno, diamina porque tengo una amina aquí y otra amina aquí. Entonces, las aminas, igual que el agua y todos los grupos funcionales, permítame un segundo, ¿sí? No me... Oigan, necesito responder una llamada. Perdón, jóvenes, es un bomberazo. No suelo contestar el teléfono en clase, pero era un bomberazo de burocracias, pero ya lo resolví, entonces seguimos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, seguimos compartiendo. No, profesor. Seguimos con las aminas. Entonces, las aminas, si se fijan, es el mismo núcleo. Es el nitrógeno, lo que está en amarillo, el nitrógeno, con su par electrónico. Y yo lo que le ponga alrededor puedo tener una riqueza gigantesca de posibilidades. Gigantesca. Gigantesca, gigantesca. Es maravilloso. ¿Sí? Entonces, y con las aminas y con todo lo que tenga pares electrónicos libres. De hecho, anécdota sobre esto. La trimetilamina. ¿Dónde encuentran la trimetilamina y por qué es muy típica? A ver, ¿quién me puede decir este tipo de cosas? Trimetilamina, ¿lo han oído hablar de ella? ¿Le suena de algo? ¿Alguien? 3 metilos, 1, 2, 3, amina. ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Dónde se la pueden comer? ¿Nadie? Jóvenes, ¿estoy solo? ¿En el No, pescado? yo no sé. En el pescado, en el pescado. ¿Alguien dijo por ahí el pescado? ¿Quién fue, Emilio? Sí, sí, sí. Hola, Emilio, tienes razón. Cuando los pescados el pescado se caracteriza porque tiene muchas proteínas, muchos tienen poca grasa, no todos, pero muchos tienen poca grasa. Entonces, cuando se empieza a descomponer el pescado, vienen las bacterias, y las bacterias se empiezan a comer la proteína, y uno de los desechos de la proteína son las aminas de origen biogénico, es decir, de origen vivo, de cosas vivas. Y una de las primeras es la trimetilamina, que es la descomposición de la glicina, si mal no recuerdo, se forma trimetilamina por descomposición bacteriana. Y esto es el típico olor a pescado fuerte, así amoniacal, cuando un pescado se empieza a descomponer. Y hay aminas, por ejemplo, la que tiene 4 átomos de carbono y la butildiamina, pues es una amina que se llama putrescina porque huele a podrido. Entonces, muchas aminas son muy tóxicas, incluyendo la trimetilamina son tóxicas. Y no solo es que sean tóxicas, es que dan mucha reacción con el sistema inmune.
Entonces, cuando comemos este tipo de aminas en el pescado, nuestro sistema inmune empieza a reaccionar y nos hinchamos o nos ponemos llenos de ronchas y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que hace la gente para ver las aminas? Lo que hacen es NCH3 3 veces y tiene su par electrónico. Le ponen un ácido de Lewis. ¿Cuál es el ácido de Lewis más común y corriente que le pueden poner en una pescadería de mala reputación? ¿Alguien? A este señor. ¿Cómo se llama este señor? Ion hidronio. ¿Qué configuración electrónica tiene? S0. Es decir, no tiene electrones, por lo tanto, le cabe un par de electrones aquí y se va a formar el H, N, CH3, 3 veces. Y todo esto va a tener una carga positiva. Es decir, la amina antes era algo no iónico y era muy volátil, y con la interacción de ponerle un poco de ácido, puede ser limón, puede ser vinagre, lo voy a convertir en algo iónico que no es volátil. Entonces deja de oler el pescado. Entonces, ponerle limón a un pescado antes de comprarlo es una muy mala táctica, porque pueden ocultar un pescado en descomposición. ¿Sí? Y eso no es más que una amina. Y el protón es una reacción ácido-base de Lewis, igual que la de un compuesto de coordinación. Si ustedes le echaran a ese pescado que huele mal, le echaran sulfato de cobre o cloruro de cobalto o cualquier metal, ion metálico, se pegaría a esas aminas y se formaría un pescado con otro color, un color muy bonito, porque los compuestos de coordinación de metal de transición suelen tener colores bonitos y muy brillantes. Entonces, si se fijan, las aminas pueden ser muy buenas. Denme un minuto para acabar de resolver la burocracia, no tardo. Perdón, pero es el problema de jugar con dos cachuchas, que de repente me salen burocracias y tengo que atenderlas. Pero bueno, si todo tarda 20 segundos, no está tan grave. Bueno, entonces las aminas ya vimos que son ligantes. Vamos a ver qué otros ligantes comunes y corrientes. Fíjense en estos de aquí. ¿Sí? Estos de aquí son los halogenuros. El fluoruro, el cloruro, el bromuro y yoduro. Ya vimos que estos tienen 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, un par de electrones lo pueden donar bien fácil, pero pueden donar más. Luego, el ion oxo está equivocado aquí en esta diapositiva. Vamos a ver si lo corregimos de una vez, porque tiene un errorzote gigantesco. Déjenme corregirlo. Y perdón. Vean cómo quiero compartirles cómo lo corrijo, porque acabo de darme cuenta que tiene un errorzote. Y se los quito. Ahora sí ya ven el Sí. Ay, fíjense. Ay, aquí está. Ay, es que no está editable esta tabla. Pensé que es una imagen. ¿Qué error tiene aquí el ion oxo? El ion oxo no es este de aquí. Este no es el ion oxo, está mal. El ion oxo es O2 menos. Es 2 menos la carga. El óxido de hidrógeno, que es el agua, el feo. ¿Cuál es el feo? Óxido de hierro.
El óxido de hierro 2, ¿no? Entonces, todos los óxidos son óxidos 2 menos. El ion hidroxo o oxidrilo, el ion peroxo, el ion mercapto, el ion tío. El tío también está mal puesto aquí. ¿Se fijan? Tiene un error. Vamos a corregir la diapositiva de una vez porque si no, luego se nos pase. Esto lo copié, creo que de... Me bajé la tabla, la vi en la red y me la bajé literalmente. Y si se fijan, en la red también tiene errores. Y me da culpa por no fijarme, pero bueno, más vale tarde que nunca. El agua, fíjense, aquí están los nombres. Cuando yo hago compuestos de coordinación con agua, sí, se están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. No se va a llamar agua, se va a llamar aqua. Cuando yo Sí. los hago con amoníaco, se va a llamar normalmente amín. Es una amina. Y cuando le pongo el NO, se va a llamar nitrosil. Esta especie se llama nitrosilo. Cuando lo colocas se llama nitrosilo. Y el monóxido de carbono, que este es un gas que todo el mundo conoce, se va a llamar carbonilo. Y es muy importante. Puedo tener muchos tipos de aminas. Por ejemplo, esta amina es la piridina, la aromática. Esta amina es mala en algunas cosas. Si aquí, a ver, yo suelo preciarme de que trato de cumplir lo más posible y respetar lo más posible la equidad de género. Sin embargo, no todos los compuestos químicos lo hacen. Por ejemplo, si dos personas, una femenina, aspira durante frecuentemente piridina, se puede intoxicar. Y si lo respira un hombre también, nada más que en el hombre tiene un efecto secundario. Como decía un cuate mío hace muchos años, hacen que su radio ya no suene. O lo que es lo mismo, causa impotencia en los hombres, pero en las mujeres no causa ese efecto. Igual que las otras cosas que se llaman éteres corona. Pero las piridinas son también magníficas moléculas. Si las trabajamos con cuidado, las podemos trabajar y no tenemos por qué intoxicarnos. Pueden formar compuestos de coordinación muy interesantes. La bipiridina es uno de los clásicos compuestos de coordinación. Fíjense, los nitrógenos de la bipiridina están en 2. Es 1, 2, 3, 4. Esas son las posiciones. Aquí es 1', 2', 3', 4'. Así se nombran. Entonces, por eso se llama 2,2' y así se conoce internacionalmente. La fenantrolina también es una cosa magnífica. Cuando ustedes ponían esta cosa con el hierro en exceso, se formaba un compuesto de coordinación con hierro muy fuerte. Y esta cosa, el compuesto de coordinación era color sangre. Tanto así que por muchos años en las películas se utilizaba para poner sangre artificial. Salía caro y la toxicidad de fenantrolina estuvo en duda, entonces después empezaron a poner otras cosas para la sangre artificial, pero por muchos años se utilizó. Entonces, si se fijan, los ligantes pues pueden ser derivados de los compuestos que ya conocen, los del grupo 15, ay, perdón, me pasé, aquí quería poner la pluma, los del grupo 15, con sus 3 sustituyentes. Ya vimos que si R se llamaba hidrógeno, pues entonces esto se llama amoníaco. Y si tiene fósforo se llama fosfina. Y si tiene arsénico se llama arsina. Y si tiene antimonio se llama estilbina. ¿Sale? Si nosotros le ponemos ahora el grupo 16, los átomos donadores que donan pares electrónicos son los del oxígeno. Si R es hidrógeno se llama agua. Si R es hidrógeno se llama ácido sulfídrico, etc. Y luego los del grupo 17. Los del grupo 17 no suelen tener R's asociadas. ¿Sí? Pero ahí no se acaba la cosa. Yo puedo cambiar todas las R's que quiera por lo que se me pegue la gana y voy a tener un nuevo ligante. Y ese nuevo ligante lo puedo poner con metal en el estado de oxidación que se me pegue la gana y voy a tener un compuesto de coordinación diferente. Eso hace que la química de coordinación sea increíblemente rica. Y no solo es eso. Yo puedo tener cosas muy curiosas. Por ejemplo, esto que estoy encerrando aquí en un círculo rojo. ¿Alguien sabe qué es este tipo de compuestos?
¿Cómo se llaman este tipo de compuestos que acabo de encerrar en un círculo rojo? ¿Sí? Por favor, ¿quién me contesta? Iba a decir amida, pero no estoy segura. Creo que no es. ¿Cómo se llama este grupo? Grupo amino. ¿Y cómo se llama este grupo? Cuando tiene asociado un protón, es el grupo COOH, porque tiene dos oxígenos. ¿Cómo se llama este grupo COOH? Ácido Ácido carboxílico. y grupo amina. ¿Cómo se llamará una cosa que tiene una amina y un grupo ácido? Ya está puesto el nombre ahí. Grupo ácido, que es este, y grupo amina. Amino ácido. ¿Han oído hablar de los aminoácidos? Sí. Ya son los de la ¿Cómo es comida, los eso? que comemos un montón cuando queremos entrenar y ponernos bien fuertes y musculosos, ¿verdad? Esos son los aminoácidos. Y esas cosas esenciales que necesitamos comer. Este en particular se distinguen los aminoácidos porque aquí tienen una R pegada. Cuando esa R es igual a hidrógeno, se llama glicina. Pero fíjense bien, yo tengo un grupo O, C, O, que venía de un H. Cuando este H lo borro, lo quito, se lo arranco, lo que yo voy a tener es un grupo carboxilato, ¿sí? Que está pegado al resto. Este grupo carboxilato, aquí hay pares de electrones, aquí hay par de electrones. Y cuando yo le quito el protón, pues puede meter cualquier otro ácido de Lewis, como un ion metálico. Entonces puede pegar aquí, o se puede pegar a través de la mina, o se puede pegar a través de los dos. Entonces puede ser O monodentado, N monodentado, o NO bidentado o didentado. Y aquí estamos definiendo lo que son los dientes en química de coordinación. Los dientes en química de coordinación no son más que los átomos que pueden donar un par de electrones. Aquí hay un diente, aquí hay otro diente, y aquí hay dos dientes. 1, 2. Entonces, bidentado, monodentado, monodentado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, fíjense. Entonces, fíjense bien que lo que está pasando ahí es que podemos tener una riqueza desde cosas naturales hasta cosas artificiales inmensa. Por ejemplo, si tenemos una diamina, puede ser bidentado, un diente aquí y otro diente aquí, pares de electrones. Se puede pegar un metal o se puede pegar con una amina o este metal se puede pegar a estas dos aminas. Aquí sí están cerquita las dos aminas para pegarse. Entonces, los carboxilatos también son así. Los carboxilatos son COO, es decir, tradicionalmente los escribimos como COO menos. Es importante que estén desprotonados estos ácidos carboxílicos, porque cuando están desprotonados, cuando se comportan mucho mejor como ligantes para formar compuestos de coordinación. Y puede estar libre, es decir, que no tenga nada pegado, puede estar pegado de forma monodentada o de forma bidentada, porque tenemos 1, 2 átomos unidos al metal, o puede formar puentes con un metal y con otro metal. Entonces, un simple carboxilato puede tener un montón de posibilidades en química de coordinación. Monodentado, bidentado y formando puentes. La etilendiamina se llama así porque tiene dos grupos amina, un grupo amina, otro grupo amina, y luego tiene un grupo, permítanme, etileno. El grupo etileno lo voy a poner con verde para que se note más. Entonces se llama etilen, diamina, de una amina y otra amina. Cuando se pega un metal aquí, fíjense que se pegó aquí el metal, esto tiene un giro libre. Gira y se puede pegar rápidamente acá.
Entonces, eso hace que el metal pueda formar una estructura que se va a llamar estructura quelato. ¿Qué es esta estructura quelato? Es una estructura donde dos átomos donadores, 1 y 2, estoy tratando de dibujar los pares electrónicos libres. 1 y 2 se unen a un metal para formar un anillo. Entonces, un anillo que tiene un átomo metálico incluido se llama quelato. Hay ligantes muy comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, la etilendiamina ya vimos que es 1. Aquí está la abreviatura. Cada vértice, ustedes saben que cada vértice, pues para ahorrarnos escribir, es un CH2. Eso sí lo sabían, ¿verdad? CH2. Aquí está. Cada vértice va a haber un CH2. Aquí hay un CH2, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar que es el EDTA. Todo el mundo ha usado EDTA, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. ¿Alguien que no lo conozca, que quiere que le cuente qué es el EDTA? El ácido etilén diamín tetracético. Etilén diamín tetracético. Y este grupo que tenemos acá es un grupo, es como un grupo de ácido acético, CH3COH, ¿sí? Por eso se llama etilén diamín tetracético. ¿Alguien conocía esta molécula? La han utilizado todos, estoy seguro. O deberían. ¿Dónde la han utilizado? En el laboratorio de química orgánica. En su vida cotidiana en su casa. Ah, no. Sí, seguro. No, sí, lo han utilizado. Está en el jabón, ¿no? Y en Exactamente. shampoo. ¿Quién dijo está en el jabón? ¿Quién fue? No alcanzó. Yo, profe. Ana Conejo. Ana, muy bien. Eres muy perspicaz. Cuando nosotros, les queda de tareas a todos, ¿eh? Cuando nosotros nos vamos a bañar, agarramos jabón, pero bueno, no necesariamente jabón. Lo que hacemos, lo que normalmente usa la gente en su cabeza es shampoo. El shampoo, pues, es menos agresivo con el pelo y tiene EDTA. ¿Por qué tiene EDTA? Porque cuando nosotros nos bañamos, nos echamos agua, pero no nos echamos agua destilada, ¿verdad? ¿Qué nos echamos? Agua de la llave. ¿Y qué tiene el agua de la llave? ¿Alguien me puede decir qué tiene el agua de la llave? Sales. Sales. ¿Qué tipo de sales? Es lo Metal. es lo que hace dura el agua. ¿Han oído hablar del agua dura? El agua dura es agua con muchas sales. El agua muy dura es agua con muchas sales. El agua dura es agua con sales, simplemente. Y tienen cosas como sulfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de bario, carbonato de bario. Entonces tienen algunos metales, iones metálicos ahí disueltos. Y cuando se evapora el agua quedan esas sales, que es lo que hace que se quede manchado. Sobre todo las cosas donde se ve, ¿no? Por ejemplo, en el vidrio o en lo cromado, ¿no? Si tenemos un estante cromado ahí en nuestro baño, cuando se seca, se le queda embarrado algo. Esas son las sales. Cuando nosotros nos mojamos el pelo, pues esas sales también, y se seca el pelo, también se quedan embarradas en el pelo y hace que se vea el pelo cenizo y feo. Cuando nosotros vamos a lugares donde el agua es muy dura, como en Guanajuato, el pelo queda horrible, entonces tienen que usar shampoo. Si usan un jabón común y corriente, les queda el pelo espantoso, porque cuando se seca el pelo, les queda puesto todo los sales precipitadas sobre su pelo. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros ponemos en agua el ácido etileno tetracético, se desprotona y vamos a tener un átomo donador aquí, otro átomo donador aquí de pares de electrones, otro átomo donador aquí. Eso ya los conocíamos de la etilendiamina, los de las aminas. Otro átomo donador aquí, otro átomo donador aquí y otro átomo donador aquí, ¿sí? Entonces podemos tener hasta 6 átomos donadores en el EDTA. Eso hace que cuando vean un calcio, un bario, lo agarre como una araña y lo secuestre y se quede de forma iónica, entonces se va con el resto del agua y ya no nos queda el pelo tan feo, ¿no? Todo embarrado ahí de sales, que nos queda oscuro y tieso. Por eso se le pone a los shampoos, pero se utiliza no solo para los shampoos, se utiliza para muchas cosas donde no querramos metales. Por ejemplo, en las calderas se desincrusta los metales con eso.
¿sí? Lo ponemos en varias de las opciones así, y es una cosa bastante común. Y es uno de los ligantes más comúnmente utilizados. En química analítica lo utilizamos mucho. La orientación es bien importante. No importamos que tengamos dos átomos donadores. Aquí tenemos un átomo donador y aquí otro átomo donador. El anillo aromático, que es este que estoy poniendo aquí, es rígido. Entonces no se puede dar vuelta para pegarse. Entonces cuando se pega a dos metales diferentes. ¿Sí? Si yo quiero pegar dos aminas al metal, lo tengo que poner en una posición adecuada. Que el átomo donador y el átomo donador pues estén más o menos posicionados para que el metal se ponga bien. Cuando yo tengo especies que tienen libre giro y que se pueden dar la vuelta, eso no es tan difícil, formar especies quelato. Pero cuando yo tengo estructuras rígidas es más difícil. Tenemos múltiples posibilidades de coordinación, que esto quede así o esto quede así. Eso se le llama isomería delta, eso se llama isomería gamma y es interesante. Hay muchos otros ligantes bidentados, tridentados, polidentados, y eso depende de cuántos dientes tengan. Por ejemplo, en los ácidos carboxílicos, el más común es el carbonato, tenemos dos átomos, se comporta como bidentado. El oxalato, a ver, jóvenes, bebida nacional de la cual, si tiene muchos oxalatos, le baja la calidad. Entonces, que cuando lo fabrican le quitan los oxalatos. Bebida nacional, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Coca-Cola? No, eso no es una bebida nacional. ¿Desde cuándo la Coca-Cola es nacional? Otra, ¿Tequila? más nacional. ¿Tequila? Tequila. Las agaváceas producen muchos oxalatos de forma natural. Si nosotros no se los quitamos, el tequila puede tener oxalatos y le baja la calidad, el sabor y demás. Entonces, los oxalatos son muy buenos, los carboxilatos, los dicarboxilatos, son muy buenos ligantes, tienen estos dos átomos donadores. Todos los aminoácidos, ¿no? Que ya lo vimos. Cambiamos el aminoácido cambiando la R que hay aquí. En la glicina, que es esa R es igual a hidrógeno. Por eso no se pinta. Pero puede haber muchos aminoácidos. 20 son los esenciales. La etilendiamina. Puedo tener mezclas de aminas aromáticas y aminas alifáticas. Puedo tener puras aminas aromáticas. Más rígidas, como en la fenantrolina, o menos rígidas, como la bipiridina. Si los átomos son donadores por azufre, pues puedo obtener dialquil carbamoditiolatos o carbamoditiolatos, que son muy comunes en la química y coordinación. Fosfinas, las que son donadores fósforo con esta oxidación 3- son fosfinas, y es muy normal este tipo de ligantes. El dimetilioxima se utilizó por muchos años y sigue utilizando en química analítica porque con muchos metales da compuestos de color rojo que podemos cuantificar espectrofotométricamente y podemos cuantificar el metal con dimetilioxima. Las 8-hidroxiquinolinatos también son muy comunes. El acetilacetonato también es muy común. Los arsinas también son muy comunes. Entonces podemos tener muchos tipos de ligantes. Para que el ligante pueda funcionar, que si tiene más de un átomo donador, si tiene más de un átomo donador aquí, un átomo donador aquí, tiene que tener una mordida bien. Yo les puedo apostar que se comen más a gusto una hamburguesa doble que una hamburguesa de esas que salen en algunos programas de televisión que son como de 10 pisos, porque simplemente no la pueden morder. O morderla es muy complicado. Entonces, la mordida tiene que ser adecuada, porque si le queda muy grande, no va a ajustar bien. ¿Sale? Entonces, tenemos que tener estructuras. Y en ese sentido, los quelatos pueden cambiar de la longitud de la cadena. Si tenemos cadenas de 3, cadenas de 4, fíjense, 1, 2, 3, 4. Cadenas de 5, 1, 2, 3, 4, y el átomo metálico sería el quinto, ¿sí? Entonces, todos estos ligantes bidentados que van a formar este tipo de compuestos, que forman anillos con el metal, para que sea estable no puede ser cualquiera, ¿sí? Tiene que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque o queda muy estrecho, queda muy cerrado, como es el caso del 3, o queda muy abierto, como el caso del 7.
Aquí hay algunos ejemplos reales de este tipo de compuestos. De tal manera que si yo mido la estabilidad en función de su constante de formación, química general 2, que ustedes ya lo saben, y yo pongo el oxalato, que es de 5 miembros, el malonato, que es de 6 miembros, y el succinato, que es de 7 miembros, pues va a formar más una constante de estabilidad más grande con cobre y con 5 miembros. Todos los de 5 miembros son más estables que los de 6 miembros, ¿sí? Y que los de 7 miembros. Entonces, cuando queda muy grande, que la mordida no es adecuada, no forma compuestos tan estables. O cuando es muy chica, tiene que tener una medida adecuada. Ustedes no se ponen un zapato pequeño o un zapato grande porque no les queda bien. Lo mismo los metales y los ligantes polidentados o bidentados, tridentados, tetradentados, porque son, no les queda bien la mordida. Eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, lo que nosotros cuando vemos un ligante, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿y tú cuántos dientes tienes? Monodentado, bidentado, tridentado, tetradentado. Entonces los vamos a clasificar como monodentado, bidentado, tridentado, tetradentado. ¿Cómo se llama alguien que tiene muchos átomos donadores, que tiene muchos dientes? Polidentado. Polidentado. Es lo mismo que en los idiomas. ¿Cómo se llama alguien que habla 2 idiomas? Bilingüe. 3 idiomas, Trilingüe. 4 idiomas. Pues tetralingüe, ¿no? Y muchos idiomas, ¿cómo se llama alguien que habla muchos idiomas? Políglota. Políglota. ¿Y cómo se llama alguien que solo habla un idioma? Monolingüe. Monolingüe. Pero aquí en México también les llamamos gringos. Bueno, jóvenes, creo que es tiempo de clase. Vayan revisando, se les voy a subir esto en un rato más. Vayan revisando